la libertad. Se ha detenido en el tiempo, justo en el momento que hay un mundo libre, que calla el silencio con el grito de la verdad. Cuba es una estrella que en lo alto va alumbrando el marco de la libertad. Mundo libre que se alza con la voz de la verdad, la voz de la resistencia que reclama su libertad. Mundo libre que se alza con la voz de la verdad, la voz de la resistencia que reclama su libertad. Como en la paz se alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Con la pluma de Martí y el machete de Maceo y el corazón de Boitel, seguro que venceremos. Pues la paz nos alza una voz, verán que sí, que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Vuelta vaquero, busca el camino de la alegría y de la esperanza. Sigue para adelante y no te detengas, que el que persevera alcanza y verá. La paz nos alza una voz, el trío que habla de la libertad, derecho, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Como Agramonte y Maceo, coge machete cubano pa' la manigua pelear. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Vaya Jesús, mundo libre. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. La voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. En esta paz nos alza una voz que habla de la libertad, la voz de la resistencia de una nación que ya no aguanta más. Vengo con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Boitel. Yo soy la voz de la resistencia de una nación que sufre y no aguanta más tanta represión. Por eso te identificas con mi canción. Somos la voz de vuelta abajo, el la voz de la resistencia, la voz de muchos cubanos. La voz de vuelta abajo, denuncia todos los abusos que viven nuestros hermanos. La voz de vuelta abajo, están a favor de Trump contra el globalismo izquierdista. La voz de vuelta abajo, es la voz de un mundo libre, un mundo capitalista. Somos la voz de la verdad, en verdad somos la voz de todo un pueblo que no tiene voz. Somos la voz que representa a todo el que pasa trabajo. Somos la voz de un mundo libre, somos la voz de vuelta abajo. Contra toda la injusticia, contra toda la maldad, alza tu voz. Contra todo lo mal hecho y a favor de la verdad, alza tu voz. Uniendo a todos los cubanos, los de aquí y los de allá, alza tu voz. Porque tú puedes expresarte y hasta la libertad. La voz de vuelta abajo, es la voz de la resistencia, la voz de muchos cubanos. La voz de vuelta abajo, denuncia todos los abusos que viven nuestros hermanos. La voz de vuelta abajo, están a favor de Trump y contra el globalismo izquierdista. La voz de vuelta abajo, es la voz de un mundo libre, un mundo capitalista. Nací en un
soy de esa tierra que a puro machete libero el mambí. Estoy hecha al fuego de historia valiente, de sangre y raíz. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Tengo en mis sentidos la huella de José Martí. Y te lo dice una pinareña. Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol, del Cabo de San Antonio a la punta de Maicí, que huele a tabaco y el aire emborracha porque sabe a ron. Yo soy descendiente de Ignacio Agramonte, de Maceo y Martí. Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol. Yo soy de esa tierra que de sus rodillas se levantará al fin, que huele a tabaco y el aire emborracha porque sabe a ron. Como lo quiso Bolívar, como lo soñó Martí. Nací en una tierra que tiene la entraña preñada de sol. Preñada, preñada. Muy buenas tardes, mundo libre, buenas tardes, pueblo de Cuba. Estamos hoy aquí, como todos los lunes, miércoles y viernes, a las 5 de la tarde. Un poquito más temprano, un poquito más tarde, pero siempre estamos en zona, en la hora. Hoy 8 de febrero, aquí en Mundo Libre. Mundo Libre a través de la voz de Vuelta Abajo. Tenemos ciertos problemas técnicos con el audio. Yo necesito que me digan si se escucha o no se escucha. Ustedes son la mejor prueba, son ustedes, son los que mejor nos pueden decir si se llega el audio, llega a ustedes. Siempre dándole gracias a Dios Todopoderoso por mantenernos aquí con ustedes, por mantener este programa vivo, a pesar de todas las adversidades, a pesar de las censuras que hemos tenido en YouTube, que tuvimos que crear un canal nuevo después de más de 5.500 suscriptores. Pero seguimos aquí contra viento y marea, navegando, cabalgando, contra todas las adversidades, pero no vamos a parar. Y siempre decimos que no vamos a parar, siempre y cuando el productor no se me canse y haga las cosas bien. Y espero que... dice Mónica Aceituno que sí se escucha, gracias a Dios. Yo espero que el productor se me porte bien en el día de hoy, como se porta siempre. Señores, estamos en Instagram, en YouTube, Facebook, Orbis también, transmitimos en Orbis, Telegram, como siempre les digo, Telegram es una plataforma que me gusta mucho, mucha noticia, constante noticia. Tenemos la voz de Vuelta Abajo y en Telegram. Entren, únanse y nada, una familia para que vean todas las noticias. Cuando les estorbe un poco, no pongan notificaciones, las ven cada rato, porque hay quien me dice, oye, como entran noticias, pipi, quiten las notificaciones, pónganlo mute y las ven cuando ustedes puedan y tengan tiempo. Y yo quiero, bueno, vamos a comenzar como siempre, porque no podemos perder siempre esta forma de nosotros de comenzar, que es con este bello acróstico de la hermana Elba Crespo Bovea. Luchando a 90 millas, amando a nuestras familias, vivimos con gran nostalgia. Olvidar está prohibido, zanjando escollos vividos. Dios en su misericordia entregará en nuestras manos voluntad, valor, esfuerzo. Un día nos encontraremos en nuestro bello terruño libres y todos contentos, teniendo como primicia amar y reconstruir. Bendecidos y dispuestos, alzaremos nuestras voces, juntos y a una sola voz, orgullosos al gritar, ¡Viva Cuba! ¡Libertad! Libertad. Así mismo, señores, porque la libertad, como siempre les digo, es algo que nos da Dios. Nadie nos la puede quitar. Nos la quitan, pero hay que luchar contra ellos. Por eso hay que luchar por la libertad, que es lo más sagrado que nos da Dios, aparte de la vida, por supuesto, y muchas cosas más, pero la libertad nos hace ser personas realizadas, personas hechas de verdad. Y señores, tengo en el día de hoy a un gran invitado. Tengo el día de hoy un gran invitado que quiero que compartan esta primera parte
que siempre hablo sobre los Estados Unidos y la política de los Estados Unidos, todo lo que está ocurriendo a nivel nacional aquí en los Estados Unidos. Y quién mejor para que comparta conmigo que ese gran analista, ese gran hombre inteligente, que admiro y sigo tanto sus programas, señores, Fernando Godo, Fernando Godo 1%, señores. Muy buenas tardes, hermano. Muy buenas tardes. Ajá. ¿Qué hay con él? ¿Hay algún problema de audio? Sí, hay un problemito de audio, pero no, ya, dime, habla para ver si te escuchamos. Mira a ver si me escuchas bien. Sí, te escuchamos perfecto, perfecto. Okay. Perfecto. Gracias por la invitación, muchísimas gracias, de verdad. De para nosotros es un placer que estés con nosotros, hermano. Quiero preguntarte antes, la primera pregunta que te quiero hacer es, porque mucha gente me la pregunta, ¿por qué el 1%? Sí, y no le he respondido para que tú veas. Sí, mira, que bueno, mira, vas a ser el primero que te la voy a responder. El 1% es la falacia, el cuento ese que hacen los socialistas, de que aquí en los Estados Unidos hay un 1% de las personas que tienen la riqueza, el otro 99%. Y yo le digo a la gente que cuando usted se compara con la gente que vive en otros países, usted es el 1%. Con el nivel de vida que hay aquí en los Estados Unidos, cualquier persona que trabaje, cualquier persona que se adapte al sistema y venga aquí a contribuir, tiene cosas muy elementales que ciudadanos de otros lugares no tienen. Cualquiera aquí puede tener un carro, puede tener aire acondicionado, puede tener un apartamento, y para eso lo único que tienes que hacer es trabajar. Alguna gente me va a decir, no vamos a entrar en temas particulares, que si las rentas están muy caras y esas cosas, porque eso ya es tema de otro tipo, que es la intervención del gobierno que hace que esas cosas se produzcan. Pero en términos generales, si usted se compara con los ciudadanos del resto del mundo, usted es el 1%, porque tenemos el privilegio de vivir en este país de libertad, que son los Estados Unidos. Entonces el cuento ese de los socialistas, de que la riqueza está mal distribuida, de que aquí el 1% tiene toda la riqueza y que el otro 99% que vive aquí en los Estados Unidos está sufriendo. Eso es una falacia para comprar votos de gente que se cree en esa información. Y la revista se llama 1%, porque tú que estás ahí, yo, mi mujer que está aquí al lado, de todos ustedes, la gente de Pinar del Río, de donde quiera que estemos aquí, somos 1%. Eso que tienes ahí en la mano. Aquí está la revista, señores, porque también tiene una revista. 1%. Sí. 1%. Y este invitado que tenemos hoy, señores, para que la gente te conozca un poquito más. Sí. Es cubano, se sabe que es cubano, no hay que presentar. ¿De qué parte de Cuba eres y en qué año viniste para los Estados Unidos? De Marianao. Wow. Marianao, pero iba mucho a Pinar porque yo soy jugador de ajedrez y allá conozco muchos ajedrecistas que viven ahí. Iba ahí bastante como entrenador de equipo y tenía muchos amigos ahí, de verdad, en el ajedrez y en otras partes. Pero soy de Marianao y vine en el 2005 para acá. Oh, igual que yo en el 2005. En 2005 ya estás aspirando a alcalde de Hialeah, señores. Porque bueno, eso es una noticia. Es una noticia, ¿no? El hombre está corriendo como alcalde de Hialeah. Háblanos un poco de Fernando Godo. Háblanos. Te conocemos que has participado desde Ted Cruz, participaste en la campaña con Ted Cruz. Te veo muy activo con el titán Donald Trump. Aquí te voy a decir algo. Aquí puedes hablar de nombre, puedes decir fraude, puedes decir lo que sea. Aquí no hay... tú sabes que yo respeto todo el que lo haga, pero aquí no hay código para hablar. Aquí hay libertad. Qué bueno. Háblanos un poco de ti, de que comenzaste con Ted Cruz, ¿no? Sí, Ted Cruz empecé con él por la revista 1%. La revista 1%, yo estaba hablando de lo que es aquí el IRS y los impuestos y cómo los políticos se llevan la gran parte de esa tajada que convierten a la gente aquí en esclavos. En tanto del gobierno federal como de las ciudades y los impuestos que te ponen los alcaldes y los gobernadores y todas esas cosas. Que eso era el tema de la campaña de Ted Cruz. El IRS era injusto, el income tax es injusto. Y una de las cosas más injustas es el impuesto progresivo, que castiga a la gente mientras más gana. Por ejemplo, si tú ganas $100,000 al año y yo gano $10,000,
Desde luego que si pagamos el 1% de esos impuestos, tú vas a pagar más impuestos que yo, porque tú ganas 100.000 y yo 10.000, pero tenemos que pagar el mismo por ciento de impuestos. El mismo por ciento. Lo que pasa, como está aquí estructurado la income tax, es que mientras las personas más ganan, si se pasa ya de cierta cantidad, entonces te cobran un impuesto, un por ciento mayor. Y es injusto, porque castigas al emprendedor, a la persona que tiene una ingeniosidad para producir dinero, que eso es el capitalismo, con el cuento ese de que no, de que tú eres muy rico y que tienes que repartir el dinero. Mientras tú te lo ganes honradamente, eso no tiene nada que ver. Sencillamente los de abajo también van subiendo su nivel de vida y los ricos pueden ser más ricos. Eso, el capitalismo es desigualdad. Exactamente es eso, desigualdad. Claro. Pero no porque los de abajo vivan mal. Sencillamente los de abajo aquí tienen todas las condiciones. Aquí no hay ninguna razón para que haya personas durmiendo debajo de un puente. El que esté ahí es porque algo hizo o algo no hizo y llegó hasta ahí. Pero si usted tiene un trabajo aquí normal, no tiene por qué estar debajo de un puente. O sea, aquí eso no existe. Pero sí, los socialistas siempre hablan de la igualdad. La igualdad es hacernos a todos pobres. Y eso no funciona así. Entonces, esta campaña de Ted Cruz hablaba de la injusticia de castigar a la gente porque gana más. Y el IRS. Y yo tenía eso en mi revista 1%. Me acerqué a ellos porque ya yo tenía las revistas hechas. Y entonces, nada, terminé siendo el vocero de Ted Cruz aquí en la Florida, cuando la campaña presidencial en español. Y a partir de ahí, bueno, seguí con varias cosas, siempre del lado conservador, del lado de la libertad. Lo que tú hablaste al principio del programa, la vida, la libertad, eso no nos lo da nadie, eso lo tenemos al nacer. Y eso es una cosa que la gente tiene que aprender. El gobierno aquí no te da ningún derecho. El derecho lo tienes ya al nacer. Y el derecho, el otro gran derecho que está escrito en la Declaración de Independencia es el derecho a la propiedad y al fruto de tu trabajo. Y si eso está escrito ahí, no tiene por qué venir el gobierno a quitártelo por la fuerza. Eso es más o menos el tema. Y de ahí para allá he seguido con el 1%. Así que, pero antes tuve que trabajar duro aquí. Estuve 7 años trabajando en dos full time, trabajando 80 horas a la semana. Los que me conocen lo saben. Como todo el mundo que llega aquí, y tropa en un Londres. El otro día me entrevistó una persona que me llama de un programa de él para entrevistarme y yo lo conocí siendo maletero de un hotel. Y ahora él me está entrevistando en su programa. O sea, aquí hay que venir a trabajar. Después ya tú puedes dedicarte a lo que tú puedas hacer. Pero te agradezco mucho, ¿ok? Seguimos. A ver, ¿cuál es la otra pregunta? Alguien que quiera hacer alguna pregunta de las personas que ven a Hialeah, a vos, señores, estamos abiertos, lo escriben en el chat y él va a responder. Hablamos algo algo de la campaña, hablamos algo que ya estamos en campaña, estamos haciendo campaña por ti. No, en realidad yo no lo he anunciado, no lo he dicho, porque estoy tomando un termómetro en la gente y no hay ningún secreto que Hialeah votó por Donald Trump. Y yo he sido una de las gente que más he ayudado y cooperado en eso, en todo el condado, incluso en la Florida entera. Incluso he ido a Washington también varias veces en este tipo de labores. En Tallahassee he ido a ver hasta el gobernador. Me he interesado por el problema aquí en las escuelas, el socialismo en las escuelas, el adoctrinamiento en las escuelas. O sea, son cosas que yo estoy haciendo hace años. Y ahora aquí hubo un movimiento de gente que no se puede ignorar, que votó por la libertad en las elecciones, cosa que todo el mundo sabe lo que pasó. Yo siempre digo que el que está sentado aquí en la Casa Blanca es un ilegítimo, una persona que no ganó legítimamente. Ilegítimo. Entonces, y además lo puedo demostrar, o sea, tengo cómo se violó la Constitución, voy a hacer un video detenido de eso. Y es verdad, o sea, no estamos mintiendo con eso. Él no ganó las elecciones legítimamente y las personas que votaron por él se sienten frustradas y sienten que hay que hacer algo. Y dentro de toda esa gente, los miles y miles de personas que aquí en Hialeah votaron por Donald Trump, que todo el mundo lo sabe, las caravanas esas inmensas, ese sentimiento de gente que a nadie les pagaba para ir a una caravana, toda esa gente iban ahí de corazón. Cuando tú te ves muchas de estas manifestaciones izquierdistas que cuando llegas ahí te metes entre ellos, te das cuenta que a muchos de ellos le están pagando. Salvo
que yo reconozco que hay muchachos en las universidades que sí están metidos en el movimiento este de la izquierda y de Black Lives Matter y de la ideología de género y todas estas cosas, porque los manipulan con información que no es real. Y eso es más o menos lo que yo trato con la revista 1% y con mis videos, enseñar sobre todo a los jóvenes cómo fue la historia de los Estados Unidos, cuál es la realidad, para que no se dejen manipular por un grupo de políticos que lo que le están es comprando votos, ya sea con migajas, con cosas que le quieren regalar, o en el caso de los estudiantes prometiéndole cosas gratis como pagarle los estudios en las universidades y todas esas cosas. Porque aquí gratis no hay nada. Si a ti te dan algo gratis es porque tuvieron que quitarle el dinero a otro para dártelo a ti. O sea, ese sencillo razonamiento. Y ahí ese es el tipo de idea que yo promuevo, porque todo el capitalismo debe esfuerzo, trabajo y dedicación. Gratis no es nada. Como decía Milton Friedman, un economista que ganó el premio Nobel, nada es gratis. Una frase sencilla pero muy real. Seguro. Aquí nos preguntan algo. ¿Qué te inspiró a la alcaldía de Hialeah? Primero porque ves a Hialeah. Sí, vivo aquí y yo, aunque no lo he anunciado todavía, hay dos factores muy grandes que me han inspirado a eso, que es lo que pasó en la elección presidencial de noviembre, que, que es una cosa bien preocupante, porque la gente que están ahora ahí en el poder, en la Casa Blanca, bueno, yo le digo la Casa Prieta o la Casa Oscura, eh, ese tipo de personas se sabe las ideas que tienen y no son nada buenas para el ciudadano de los Estados Unidos. Y cuando digo para el ciudadano, digo para todo el mundo. Los demócratas que votaron por ese señor están manipulados y engañados, o sea, no conocen la realidad y se creen que están votando por algo bueno, porque está esa percepción de que los demócratas se ocupan de la gente pobre. Pobre no, porque pobre yo digo que aquí no hay nadie, hay gente de bajos ingresos, como yo me gusta más decir. Pobres son gente que no tengan techo, casa, comida. Entonces los demócratas con esa división de las minorías dividen a los negros por un lugar, a los gays por otro lugar, a los hispanos, a los inmigrantes, a las mujeres. Nos dividen en grupos. La primero que hacen con eso es propiamente dividir, ¿no? Que ya no estemos unidos. Y entonces emerger como defensores de nosotros, que nosotros no necesitamos a nadie que nos defienda. Aquí todo el mundo con un trabajo vive perfectamente. Pero esa es la política, esa es la ideología. Entonces, cuando tú tienes eso, más la elección que hubo aquí en Miami-Dade de la alcaldesa del condado, que también tiene ideas socialistas, busquen lo que es Detroit o cualquier ciudad donde tenga un alcalde para que usted vea lo que ha pasado en esos lugares, qué ha pasado en esas ciudades. Porque la gente dice todavía que los demócratas no son socialistas y no hay un demócrata que no sea socialista. Y eso hay que explicárselo a la gente. Porque te dicen, no, el socialismo es Cuba, esto no es socialismo. No, el socialismo tiene muchas variantes. Hay como 25 tipos de socialismo distintos. No es lo mismo el socialismo. Me alegro que toque ese punto. Me alegro. Sí, claro, no es lo mismo. Mira, el socialismo de China, de Mao Zedong, no es el mismo socialismo que el de la Unión Soviética, ni es el mismo socialismo de los países escandinavos, ni es el mismo socialismo de Cuba, ni es el mismo socialismo del que habla Bernie Sanders, ni es el mismo socialismo del Partido Demócrata. Todos tienen diferencias, pero todos son socialismos. Ni es lo fascismo de Hitler, que también es socialismo. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Porque hay un cierto tipo de votante demócrata que sigue diciendo, no, socialismo es el de Cuba, pero nosotros no somos socialistas. El gobierno te controla y hace de ti lo que quiere. En el tema, sobre todo, de los impuestos. Tú eres un esclavo del Estado, del ciudadano. El Estado vas a entrar en una guerra contra el ciudadano. Y si no averiguan cualquier persona que vive aquí, ¿cuántas veces le ha subido el impuesto a la propiedad? Y para eso lo único que tienen que hacer ellos ahí es tomarse un café, 4 o 5 comisionados y el alcalde, y subir el impuesto. ¿Y qué defensa tiene el ciudadano contra eso? Ninguna. Si a ti viene un impuesto constantemente. Constantemente. O sea, mira, si a ti te asaltan por la calle o viene una persona y se para en tu casa y te obliga a pagarle un impuesto por la casa, es un delincuente. Entonces tú llamas ahí a la policía o en defensa propia, toma la justicia por tu mano. Pero si es el gobierno, si es un alcalde el que está haciendo eso, ¿qué defensa tú tienes? Lo único que te queda es pagar y ya.
¿Y para qué lo hacen? Bueno, después se suben todos los salarios, ellos ahí, las pensiones que tienen los políticos, haciendo un cuento. O después todas esas cosas que están haciendo las justifican o las tratan de lavar, por ejemplo, llevando unas cuantas cajitas de comida a un lugar que hay que agradecer también, pero que lo hacen para tapar la otra fachada que tienen ellos. O sea, eso es lo que hay que mirar. La política no es eso, ni la economía tampoco. Entonces, cualquier ciudad se destruye de esa manera. Yo creo que Hialeah podría ser diferente si se aplica una política económica correcta. Si tú le sacas el pie de arriba a los negocios con impuestos y regulaciones, porque los negocios son una máquina de fabricar dinero para el gobierno, para las alcaldías locales y para el gobierno estatal. O sea, cuando se les acaba el dinero en la alcaldía o en el gobierno estatal, van a buscarle inmediatamente a los negocios. Van a ver al dueño de negocio, que es el que tiene dinero, a subirle y ponerle regulaciones y más permisos. Pero lo que no se da cuenta la gente es que quien termina perjudicado ahí no es solamente el dueño del negocio, son todos los demás ciudadanos. El dueño del negocio después tiene que subirle los precios a los productos y a los servicios que da. Y se termina perjudicando a todo el mundo, pero especialmente las personas que tienen menos dinero, cuando los precios suben. Cuando los precios suben, el que gana menos es el que se perjudica. Entonces, si tú como alcalde o como gobernador haces una política de atacar a los negocios y subir impuestos, vas a provocar una subida de precios. Y eso es lo que trae como consecuencia que toda la gente en Hialeah se pueda estar quejando. Y no en Hialeah, en Miami, en cualquier ciudad que tenga esa política. Yo voy a ser justo, eso está en todas partes. Pero eso no es mercado libre. ¿Okay? El mercado libre es que el gobierno local no intervenga tanto en la economía, en los negocios. Dejen a los negocios funcionar, dejen a la gente libre y van a bajar los precios, van a haber más empleo y todo el mundo va a estar mejor. El mejor gobierno es el que menos gobierna. Claro, exactamente. Por eso estos socialistas, estos demócratas aquí tienen gobiernos grandes, ¿me entiendes? Gobiernos grandes y se hacen lo buena gente. Es lo que tú dices. Hay muchos tipos de socialismo. Hay quien te dice, no, pero es que comunista no es nadie. Eso no es el comunismo que hablaba Mary Angel. Eso es una utopía. Primero que eso es una utopía. Y el socialismo sí. Hay muchos. Hasta Batista era socialista. La Constitución del 40. Exacto. Mira, déjame decirte algo que me faltó. El que te diga que este no es el socialismo de Cuba. Fíjate. Y es verdad, desde luego que no lo es. Estos socialistas de aquí, escucha esto, que es lo que hicieron los fascistas incluso. Los fascistas se dieron cuenta que tú no le puedes quitar la propiedad privada a todo el mundo, como lo hicieron en la Unión Soviética. Cuando la Unión Soviética empezó a hacer eso a principios de los años 20, los fascistas, que eran socialistas, o sea, los socialistas italianos y alemanes, se dieron cuenta de eso. Dicen, no le podemos quitar la propiedad privada a todo el mundo, porque entonces nadie produce. Vamos a dejar la propiedad privada en manos de la gente y después vamos a venir y quitarle el dinero como gobierno por la fuerza. Y eso fue lo que hicieron Hitler, y primero Mussolini y después Hitler. Ese tipo de socialismo, claro, en el caso de ellos se transformó en fascismo porque tenían otros componentes. Reprimían a la gente, en el caso de Hitler tenía el componente racial del nazismo, que odiaba a los judíos, pero cuando tú dejas la propiedad en manos de la gente, no tienes ninguna responsabilidad como gobierno de la propiedad. Si el negocio quiebra, es un negocio tuyo, tú eres el que quiebras y te vas y pierdes. Ellos, sin ninguna responsabilidad en el negocio, vienen después, te ponen un impuesto y te quitan el dinero. Eso es socialismo. Y es socialismo, como le llaman ellos, democrático, que tiene diferentes matices. No es lo mismo que hay en Noruega, que puede estar proponiendo Bernie Sanders aquí, pero el denominador común es el mismo. Dejar la propiedad en manos de la gente y después venir sin ninguna responsabilidad y quitarte el dinero. El que te diga que aquí no hay socialismo, que analice desde ese punto de vista que yo te estoy diciendo, para que veas cómo es. A mí me llegó una carta ahora con un aumento en mi casa de casi $800 del año pasado, que lo tengo que pagar retroactivo, porque ya yo estaba pagando ese impuesto. Eso es una medida socialista. O sea, ¿para qué quieren ese dinero? Yo soy dueño de mi propiedad. No debería estar pagando esa barbaridad de dinero. Yo le compré la propiedad a un banco. El gobierno quiere tener la tajada en esa operación que yo hice con un banco. ¿Por qué? Claro, lo que tienen que ver ustedes después cuánto gana el alcalde y cuánto ganan ellos ahí.
Claro, exactamente así mismo. Pues, pero ¿cuándo lo vas a hacer oficial? ¿Cuándo vas a hacer oficial que ya eres aspirante a alcalde? Porque ya yo estoy hablando en el canal, se lo estoy diciendo a la gente que ahora sí vamos a... ¿Sabes que Hialeah es la ciudad más republicana que hay? Vamos, en la Florida. Y No, yo creo que vas a arrasar, para que tú sepas, vas a arrasar. mucha gente de Hialeah me conoce y me conocen en muchos lugares. Me conocen por el canal que tengo, me conocen por la televisión cuando era vocero de Cruz, me conocen por el radio que tengo un programa en La Poderosa todos los martes que oyen muchas personas mayores con Enrique Encinosa a las 8:30 de la noche. Todos los martes hace 4 años yo tengo ese programa. Me conoce mucha gente y creo que sí que podemos hacerlo. Lo que pasa es que estoy mirando lo que está pasando a mi alrededor y estoy hablando con la gente. Estoy hablando con la gente que tiene un sentido de frustración por lo que pasó con Donald Trump y quisiera que hubiera algún lugar donde esas ideas correctas se puedan llevar a cabo. Y te estoy hablando de lo más elemental, por ejemplo, de eso que te dije, de bajar los precios. Yo creo que con una política buena se pueden bajar los precios. Y eso lo va a agradecer toda la ciudad de Hialeah, aunque sean demócratas, republicanos, independientes, aunque no voten. Y eso es lo que debe primero ver un político. Ninguno de la gente que está en estas ciudades tiene esas ideas. Y más o menos los republicanos, los que dicen ser republicanos, escucha esto, gobiernan con las mismas políticas socialistas que los demócratas. Y la gente no ve la diferencia. Por eso muchos republicanos siguen perdiendo elecciones en otros lugares. Porque la gente, y es verdad, muchos te dicen, no, si total es lo mismo con el demócrata y con el republicano. Bueno, sí, en política económica, si hacen lo mismo, no va a haber diferencia. Pero entonces, esos que dicen que son republicanos, no lo son. Deberían pasarse al Partido Demócrata y seguir haciendo lo mismo que están haciendo, porque eso no es ser republicano. A propósito, Eodo, de lo que hablas, yo me quedé, vaya, no me cogió por sorpresa, ¿no? Voto de los tres congresistas de la Florida. De la Florida, no, del sur de la Florida, aquí los nuestros, vaya, los de aquí abajo. Los únicos republicanos que votaron, que se unieron a los otros 8 en contra de Marjorie Taylor Greene, porque la quieren sacar de varios comités ahí en el Congreso. Y entonces estos tres, María Elvira Salazar, Carlos Jiménez y Mario Díaz Balart, se unieron a esos 8, que dentro de ellos hay algunos, por ahí está la foto, que apoyaron el impeachment de Trump. Y sí, esa foto, ¿no? Y los nombres, bueno, está Katko, Kissinger y Upton. Fueron dentro de esos 11, esos 3 votaron por el impeachment de Trump. Entonces estos 3 aquí, los únicos los republicanos de Florida que se unieron a esto, son los de aquí abajo. Y ahora están diciendo, porque la mujer hizo comentarios antisemitas, y ya lo están adornando de otra forma, ¿entiendes? Ya están cambiando la cosa de otra forma. Y es porque ella quiere hacer el impeachment a Biden. ¿Qué me puede decir acerca de eso? Una de las cosas más ridículas que se puedan decir es que un republicano conservador haga un comentario antisemita. Porque ningún republicano conservador está contra Israel ni contra los judíos. Todo lo contrario, están a favor de ellos. Los que están en contra de ellos son el mismo Biden, Obama, John Kerry, que hicieron el pacto con Irán en el 2015 para perjudicar a Israel. Ellos son los antisemitas. Ellos son los antisemitas. También te acusan de fascista. Cuando quieren descalificarte o decirte algo, empiezan a atacar a la persona y no a los argumentos que tiene la persona. Lo que está diciendo la persona no les importa, no lo escuchan. Empiezan a atacar a la persona como tal. Te dicen, no, tú eres fascista o tú eres antisemita. Sí, ok, pero está bien, pero lo que yo estoy diciendo, ¿por qué tú no rebates? Rebate las ideas que yo te estoy diciendo. No me empieces a acusar de algo que en primer lugar no soy. Y no estás rebatiendo, no estás argumentando nada. Y es lo que está pasando con esta señora. Entonces sí, que el que te venga a decir que votó en contra de ella porque es antisemita, es la respuesta más ridícula que te pueda dar. Y eso le pasó aquí a un periodista, Luque Escalona,
que escribía para el periódico del Libre, de Demetrio Pérez. Y esos artículos aparecían en el Herald, y el Herald entonces censura el artículo porque sencillamente estaba diciendo cosas que eran ciertas, y empiezan a acusar a Luque Escalona de antisemita y antijudío. O sea, ese discurso es un disco rayado, porque eso de Luque Escalona pasó hace tiempo, y ahora van a sacar con la votación de los 3 congresistas. Hay 211 congresistas republicanos en los Estados Unidos. De esos 11, nada más que 11 votaron contra Marjorie Taylor Greene. 11. Los otros 200 defendieron lo que tenían que defender. Y aquí en la Florida hay 16 congresistas republicanos. Solamente 3 votaron contra Marjorie Taylor Greene. Los otros 13 votaron como tenían que votar. Entonces, lo que queda por preguntarles a estos 3 de aquí, como yo les dije en un video, si ellos no tenían independencia de criterio y que los 3 se decidieron por lo mismo, cuando toda la mayoría del resto republicana pensó de otra manera. O sea, ¿qué los hizo pensar a ellos así? Y además a los 3 juntos, porque podía haber sido que uno de ellos tuviera un criterio, que lo puedes tener, y los otros 2 no. Quiere decir que votaron en bloque. Y si votaron en bloque, fue porque se pusieron de acuerdo, es mi pregunta. No estoy diciendo que haya sido así. O porque alguien más arriba les dijo que votaran así. Y quien fuese a quien. A mí yo siempre soy más pensado, pero no puedo asegurar nada. Sencillamente estoy viendo los hechos. Lo que ocurrió es que ellos votaron de esa manera. Ahora, cuando les vengan a preguntar por qué, tienen que dar una respuesta que sea más coherente. No empezar a decir que Marjorie Taylor Greene era antisemita, porque eso no es verdad. Eso lo dijo María Elvira en un Twitter. Que ella tiene en su comunidad no solo cubanos, tiene también judíos. Y entonces ella tiene que respetar a toda su comunidad. Fíjense lo que dijo María Elvira en un Twitter. Que eso lo pusieron en un programa de influencer hoy. Si quiere respetar a los judíos, lo que tiene que hacer es defender a Marjorie Taylor Greene, y está a favor de los judíos y está a favor de Israel. Lo que pasa es que se ponen a hablar y a tratar de tomar la temperatura en que la gente sea ignorante en cierto tipo de puntos o conocimiento que no llega a todo el mundo, y que precisamente por eso es bueno venir a estos canales y decir las cosas para que la gente que se quiera informar lo sepa. Porque ahora mismo lo que está haciendo Biden y toda su gente es volviendo a hacer cosas contra Israel. O sea, ellos son los antisemitas. Quiere decir que es ella, en este caso María Elvira Salazar, votó a favor de los antisemitas con ese voto, no contra ellos como lo está diciendo. Eso es lo que hay que explicarle a la gente. Yo no sé si ella lo sabe, si ella sabe lo que es ser antisemita, sí, porque ella lleva poco tiempo en el Congreso, si sabe de qué lado están los republicanos conservadores o no. Pero el hecho de que tú no lo sepas, entonces te dice que no estabas preparada para llegar ahí, porque eso es un puesto de una alta responsabilidad. Yo creo que si tú no sabes un tema histórico o político, no estás preparado para ir al Congreso de los Estados Unidos de América y emitir un voto ahí que puede perjudicar a mucha gente. Ahora, vas a votar porque alguien te dice, porque el caso que yo pienso aquí, los 2, vamos a decir de nuevo, que acaban de llegar ahí son Jiménez y María Elvira. Dudo mucho que ninguno de los 2 sepa mucho de estas cosas. ¿Por quién se guiaron? Porque el que lleva más tiempo ahí. Bueno, yo creo que yo no voy a guiarme por alguien porque me diga simplemente una cosa. Puedo investigar yo por mi propia cuenta, ¿no? Ahí hay tantas cosas que decirte que mejor lo dejamos ahí. Así mismo es que, vaya, no es fácil, pero siguen buenas noticias, Godo. En Texas ahora se está elaborando una ley, igual que aquí en la Florida, para evitar la censura de estas grandes tecnologías, siguiendo, como te dije, los pasos de la Florida. El gobernador de Texas, Greg Abbott, un gobernador extraordinario, republicano, dijo el domingo que están trabajando en un proyecto de ley con los legisladores de su estado para evitar que las grandes empresas tecnológicas tomen medidas para moderar el contenido de los usuarios en función de su punto de vista político. Ahí le estamos poniendo la de Epoch Times, la noticia de Epoch Times en español. Dice además que la ley federal nos permite regular a estas empresas y por tanto el proyecto de ley que estamos preparando
dirá que si una empresa te discrimina, si las plataformas te bloquean o te echan en base de tu punto de vista, en base de tu política o religión, en base a la discriminación de tu punto de vista, te dará una forma de volver a conectarse, dijo George. Es un republicano que trabaja con Abbott en este proyecto, que dice que dijo en Inside Texas Politics que el proyecto de ley que él y Abbott pretenden presentar abordará cualquier moderación desequilibrada de las cuentas de los usuarios por parte de empresas de redes sociales como Twitter y Facebook. Y todos sabemos la censura que hay. Todos nosotros nos desmonetizaron un canal que teníamos en YouTube, vaya, 5.500 y algo suscriptores que teníamos, no es como grande como el tuyo, ni otros, pero bueno, es muy trabajoso, tú sabes el trabajo que da esto, el sacrificio que da. No somos profesionales de esta empresa, de este medio, y estamos aquí porque nos gusta hablar de la situación de este país, de todo, de la prosperidad, de lo que significaba Donald Trump para esta nación, de todo lo que está pasando en Cuba, de todo lo que hace la tiranía contra el pueblo de Cuba. Y por eso estamos aquí, para llevarle la verdad al pueblo. Y YouTube te censura, te desmonetiza el canal que tú sabes que ya no sirve para nada, ni para compartir videos, ni nada, eso no sirve. Tuvimos que crear un canal que ya vamos subiendo de nuevo. Pero es lo que te digo, si los diferentes estados no hacen, yo creo que quizás esto sea una ola, y ellos levanten su voto los estados, vaya, los estados quizás que no crean que la censura, o sea, que crean que la censura es antilibertad, ¿entiendes? Yo imagino que sea hora de que muchos estados levanten su voz, al igual que Florida y Texas, que estamos muy orgullosos de vivir en la Florida y tener este gobernador, Ron DeSantis. Sí, a mí me encanta debatir con los demócratas. Y yo escuché a uno en la televisión, porque fíjate el argumento que ellos dan contra esto. Ellos te dicen que esas empresas son privadas y que ellos deciden en su negocio lo que ellos quieren. Ok, eso está bien, pero sencillamente lo que está diciendo ese demócrata que oí en la televisión es que esas empresas pueden censurar el discurso completo de un solo lado. Quiere decir, el que da a la izquierda se puede decir, se puede hablar todo lo que tú quieras, y los que están de la otra parte, de la parte de nosotros, bueno, a eso sí los pueden censurar. Porque eso fue el argumento que dio una señora en televisión el otro día. Quiere decir que ella lo que quiere es que se puedan decir solamente cosas de un solo lado aquí, y que encuentra bien que estas grandes empresas censuren el otro discurso. Claro, ¿por qué dicen eso? Porque nos están acusando a nosotros de fascistas, de racistas, de un montón de cosas, que es lo que son ellos. Porque ese es el viejo truco de los socialistas. Los socialistas te acusan a ti de lo que ellos hacen. Los racistas toda la vida en los Estados Unidos, a través de la historia, han sido el Partido Demócrata. Primero esclavizaron a los negros esclavos, cuando los liberaron, que los hicieron ciudadanos, entonces los segregaron en todos los estados del sur. Y después, ahora, después de 1964, los convirtieron en esclavos del voto. Quiere decir que les prometen una serie de cosas a cambio de que voten por ellos. Y muchos ciudadanos caen en esta trampa. No solamente los de la raza negra, también caen los hispanos, caen mucha gente. Se hacen esclavos del voto. Y los demócratas sí te dan cosas, pero no te lo dan con el dinero de ellos. Primero se lo tienen que quitar a alguien por la fuerza para hacer ese tipo de cosas. Y sencillamente, si ellos no se metieran tanto en la economía, todos los precios bajaran y la gente podía vivir mucho mejor. Y la gente no tenía tanta necesidad de que estar recibiendo programas de ayuda. Ese por ciento de la población podía bajar muchísimo. Con las políticas de ellos, lo que hacen es crear una máquina de personas de menos ingresos, crear una maquinaria de que cada vez las personas tengan más necesidades, de que cada vez las personas pasen más trabajo aquí en los Estados Unidos. Eso es lo que lleva la política de los demócratas. Pero entonces te acusan de todas estas cosas para descalificar a la gente que está diciendo lo que está bien. Y tienen una prensa que los secunda y unas escuelas con unos maestros que tienen todos estos programas.
Entonces le empiezan a lavar a los muchachos la cabeza desde que son adolescentes y en las escuelas y en la prensa se la terminan de lavar a todo el mundo, a que no es muchacho. Entonces, con esa propaganda, que era lo que hacían los fascistas, porque la propaganda sí forma parte del fascismo, y eso era el ministro de Goebbels, de propaganda de Hitler, que le dijo cuando llegó en el poder, nosotros ahora tenemos un 37% de aprobación, pero tú vas a ver que en menos de 6 o 7 meses vamos a tener un 100%. Bueno, sí, pero ¿cómo lo iba a hacer? Eh, ahí, era, ahí era el punto de cómo lo iban a hacer. Primero es tomar todos los medios, como lo hacen aquí, y empezar a dar un discurso en una sola dirección. La gente empieza a creerse eso, empiezan a repetir tanto y tanto lo mismo. La gente que no se informa en otros lugares, los hispanos no tienen medios para oír. Mira, esto que tú estás haciendo, un programa en español que se oiga, que dé la otra opinión, no lo hay en las cadenas grandes. Y sencillamente la gente se cree cuentos como que en el 2016 yo vi uno, te voy a poner un ejemplo nada más, de una persona en la elección de Trump contra Hillary Clinton, el día antes de la elección, ahí en Univision, le preguntan, ¿quién tú quieres que gane las elecciones? Y dijo yo, Hillary Clinton. Y dice, sí, ¿por qué? Dice, porque yo tengo mucho miedo que me deporten. Y en ese momento el presidente era Obama. El hombre de los récords de deportación. El más récord de deportación. Entonces ese hombre tenía miedo que ganara Trump porque lo iban a deportar. ¿Por qué? Porque Obama deportó casi 3 millones de personas, pero la prensa no lo decía, la prensa no lo informaba. Y quiero decir que la gente no lo sabía. ¿Quién se enteraba que lo deportaban? El que lo metían en un carro y se lo llevaban. Ese sí se enteraba, y la familia, pero no la prensa. Entonces, el caso de Trump fue a la inversa. Le empezaron, es más, busquen cuánta gente deportó Trump y cuánta gente deportó. Por ahí van a ver. Eso es la prensa. Así mismo, la prensa izquierdista es que es una complicidad total. ¿Que para qué? Y entonces la censura por estos medios, la complicidad en los otros, y entonces a los viejitos metidos en las casas viendo Univisión, viendo Telemundo, el Canal 41, o sea, ahorita salen marchando. Y entonces, ¿qué me dice? Porque además de la revista al 1%, eres también escritor, escribes novelas, y cuéntame algo de eso. Me sorprendiste con esto que me da. Sí. Yo llevo muchos años investigando la vida de Martí, José Martí, en el plano personal. Yo, como todos los cubanos buenos, somos muy martianos. Seguro. Entonces, Martí estaba bastante mostrado ya en la parte política, en la parte patriótica, pero no tanto en el plano personal. Era un hombre igual que tú y que yo, que sufría, que le gustaba comer en determinados restaurantes, que subía las escaleras de 2 en 2, 2 escalones. Y ese tipo de información que no se conoce de Martí es la que yo busqué ahí. Y sobre todo el plano sentimental. Y lo que más me gustó de eso es que Martí vivió casi toda su vida de adulto en Nueva York y fue testigo del surgimiento del gran capitalismo, de eso que pasó aquí en los Estados Unidos, de esa transformación tan grande que tuvo esta sociedad a nivel personal y cómo esto llegó a ser lo que fue. O sea, es como ver nacer, como estar dentro del vientre de una madre los 9 meses al lado de chiquito o de la criatura. Y tú verla allá adentro crecer. Eso fue lo que vivió Martí entre 1880 y 1895, que salió de aquí para Cuba y al mes lo mataron. Y toda esa vivencia ahí, ya de por sí es interesantísima. Martí vio cuando llegó aquí la Estatua de la Libertad, qué tiempo se demoraron en traerla, en poderla instalar. Vio cuando se hizo toda la construcción del puente de Brooklyn que está ahí en Nueva York, el famoso puente. Vio un montón de cosas, vio los primeros edificios altos
que se empezaron a hacer. Que uno de ellos lo he mencionado, está ahí frente al Parque Central, que no es de los más altos, es un edificio relativo para la época, el edificio Dakota, que fue donde mataron a John Lennon, que vivía ahí. Ese edificio se hizo, creo que en 1881. Martí había llegado aquí un año antes. Toda esa cosa, cuando empezó el acero en pañales, el petróleo, que ya estaba ya un poquito ya con fuerza, y la participación que tuvieron los ferrocarriles en eso, en el desarrollo, todo eso que dio Martí, y además su faceta personal, eh, sus amores aquí en Nueva York, que no fueron muchos ni nada de eso, fue una sola mujer. Esa parte es la que yo investigo ahí. Porque Martí sí se le achaca que si era un poco conquistador y todo eso, pero eso fue mientras estuvo en España y en México. Aquí no fue así. Es diferente, es el ser humano y no hay personas buenas ni malas en ese relato que yo tengo. Eso va a ser una novela, lo que te presenté ahí es una versión corta de esa novela. Yo llevo mucho y tengo muchísimos datos de Martí. Y es una novela ambiciosa y va a salir en algún momento. Yo te avisaré. Es algo bien bonito. Me hablaste hoy de una novela tuya que tiene relación con el Twin. Ahora mira, voy a sacar una porque hay una que yo la publiqué, pero hay una que va a ser de historias de amor, que va a salir este mes. Si llega a salir para el Día de los Enamorados. Y es historias de amor de varias personas muy famosas, pero cuyas historias de amor no se conocen. Vuelvo a tratar del plano personal. Yo voy a decir uno solo para que tengan una idea. Mucha gente oye hablar y sabe quién es Simón Bolívar, pero muy poca gente sabe que él se quedó viudo con 21 años Sí. y juró no volver a casarse. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo conoció a esa muchacha? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué pasó después con él, en ese plano sentimental? Eso es lo que yo cuento ahí. Y lo cuento con muchas otras personas que son famosas en esa novela que está por salir. Y creo que sí le va a gustar mucho a la gente, porque las historias de amor es algo que le gusta a todo el mundo, no solo a las mujeres. Yo creo que todo el mundo tiene un poquito de romanticismo dentro todavía, ¿no? Claro, claro. Oye, Godo, vamos a ir a un comercial y sigues con nosotros en la parte de Cuba también. Sí, claro, seguro. Vamos a un comercial, volvemos pronto. ¿Sí? Los mejores precios para comidas animales, artículos religiosos, una atención exquisita, única aquí en Miami. No se lo pierdan, vengan en esta esquina que está desde 1996. Nos vemos en Kenia Pet Shop. Estamos hoy en la oficina del doctor Rafael Abreu, en el corazón de Hialeah, 1435 West 49 Place, Suite 503, aquí en Hialeah. Y en esta oficina, Mundo Libre, se les hace la prueba rápida del COVID-19, Rapid Test. Después de que me haya entregado su consentimiento, gracias por consentirnos, le vamos a proceder a hacer la prueba del COVID, ¿ok? ¿Me permite su dedito? Esto es un rapid test, no duele. Ya terminamos, vamos a esperar 45 minutos a que esté el resultado, ¿ok? Bueno, ya aquí tenemos el resultado negativo. Nosotros le vamos a dar un copy-paste de resultado escrito, ¿ok?
No dejen de venir. El teléfono y la dirección está en pantalla. Libertad es el derecho que tiene todo hombre a ser honrado y a pensar y a hablar sin hipocresía. Un hombre que oculta lo que piensa o no se atreve a decir lo que piensa no es un hombre honrado. Un hombre que obedece a un mal gobierno no es un hombre honrado. Un hombre que se conforma con obedecer a las leyes injustas y permite que pisen el país en que nació los hombres que se lo maltratan no es un hombre honrado. José Martí, del que nos hablaba Godo hoy también, ahí hay otra frase. El más grande de los cubanos. Para mí es el más grande de los cubanos. Tenemos a Godo ya de nuevo. Sí, Ahí sí, yo siempre comienzo con esa frase de Martí, la parte de Cuba. sí, y en el libro que va a salir, que son 10 historias de amor, la última es la de Martí, y está un poco más ampliado eso que yo te digo de ahí. Ya tiene un poco más de páginas, no es la novela tampoco, pero está incluida ahí en las 10 historias de amor en ese libro, que se llama Ceros de Copos de Nieve. Ese es el nombre y ese es el cuento, específicamente la historia de que vivió Marilyn Monroe con el pelotero, con Joe DiMaggio. Es uno de los 10 cuentos del libro, de las 10 historias del libro, y es el que le da título al libro, porque es una historia bien, vamos a decir, trágica, interesante, apasionada, tiene de todo esa historia, como todas las que cuento ahí, porque el amor es trágico a la vez que pasional. Todas las historias tienen algo de eso, yo creo que la de cualquiera. Sí mismo. Godito, mira, el sábado participamos en la caravana anticomunista convocada por Alejo Otaola. Fuimos allá a las 3. Momento, él me está diciendo algo un productor. La caravana anticomunista que se comenzó en Cron Avenue de la calle 8, ahí estuvimos participando con ellos, un mar de carros, banderas cubanas, banderas americanas, banderas pro-Trump. En caso de nosotros andábamos con un megáfono que largamos la boca, y muchas personas, mucho entusiasmo, todos en contra del comunismo. Aquí hay un sentimiento anticomunista muy grande en esta nación. Es evidente porque por lo menos los cubanos que conocimos esto en Cuba, ejemplo, los venezolanos que lo están conociendo ahí en Venezuela, en Nicaragua, los nicaragüenses, saben que es algo destructor, algo despiadado, algo que acaba con toda una nación. En el caso de Venezuela, Venezuela era uno de los países donde se iban los cubanos también, Miami, Venezuela, y venían para Miami o para Caracas. Y ya ni eso, acabó con esa nación, donde entran, acaban. Entonces, hay una serie de fotos que queremos mostrarles durante la caravana que tomamos durante la caravana. Y a ver, otra, a llorar la maternidad. Ya, porque meditaste a Bodo de ahí a la pantalla, pero bueno, seguimos ahí contigo. Y yo decía el viernes, en la parte esta de Cuba, yo le decía a la oposición, a los cubanos, que nosotros a las 3 íbamos a salir el sábado. Que al menos pusieran un cartel en su casita que dijera así: ¡Viva Cuba Libre! Porque si nosotros aquí estamos diciéndole a este ilegítimo, exigiéndole al ilegítimo que no quite las sanciones, que todas estas sanciones que Donald Trump le impuso a la tiranía, que no las quite. Y estamos marchando, apoyando todo el movimiento anticomunista del mundo, en contra totalmente del comunismo. ¿Por qué ellos en Cuba no pueden apoyarnos aquí? Eso. Y ayer, el día de ayer, me sentí un poco más, porque no se veían, realmente no vi apoyo desde Cuba. Se sabe que hay represión, se sabe que hay persecución, pero la oposición ha dado pasos. Y la oposición puede apoyar porque somos un solo pueblo, los de aquí y los de allá. ¿Me entiendes? ¿Qué tú crees eso, Luis? Chico, tú sabes el problema de Cuba, esto es un poquito también, digamos, triste en algunos casos, porque, por ejemplo, el hecho de que haya personas que no tengan muertos en su familia o no tengan presos políticos, no debería ser una razón para que eso no te importe. Tú sabes,
es una cosa triste que ocurre, pero es así. Hay mucha gente, cubanos, a los que eso no les interesa, y tú los ves entonces allá en Cuba, eh, al final llevándole dinero a la tiranía, porque cuando tú gastas, tú te compras ahí una Coca-Cola, le estás dando dinero a ellos. O sea, tú puedes ir ahí a ver a tu familia en alguna cosa que tengas, a tu madre, que tengas un compromiso, pero una cosa es eso y otra cosa es ir ahí a divertirte, a pasarla bien, a gastarle dinero y a darle dinero a todas las instituciones que, como se sabe, ahí están controladas por el gobierno, de una manera u otra. Y entonces, eso como duele, ¿no? En el caso de la gente como nosotros, que sí eso nos interesa, y ya te digo, todos somos cubanos, como tú dijiste. Debería interesarle a todo el mundo si una persona estuvo 30 años preso, como yo lo conozco, porque tengo muchísimos amigos presos, y ahora gracias a ti tengo otros nuevos, porque tengo muchísimos amigos, siempre he estado muy relacionado con ellos, con los presos políticos, con la gente que fue a la Brigada 2506, el exilio histórico cubano, que es el que vale, y es el que quieren borrar y quieren acabar, porque representan el patriotismo original de la gente esa que tuvo que, y al final todos nosotros tuvimos que salir de Cuba, y ese era el país de nosotros, y era un país muy próspero. Exacto. En el año 59 la gente venía aquí el fin de semana y se volvía a ir para allá, o sea, la gente vivía bien en Cuba, la gente no quería irse de Cuba, que fue lo que pasó ahí después del año 59. ¿Te das cuenta? Entonces, sí es válido que se haga una caravana, pero como tú dices, sería bueno que más gente se sensibilizara con eso y no estuviera pensando nada más en esa parte que es venir aquí, pero como un refugiado económico. Miren, todo el que está aquí es un refugiado político, porque en Cuba no se puede hacer nada. No puedes tener un montón de cosas, de libertades que te quitan, no tienen, los negocios están muy limitados. Entonces, si tú vienes a decir aquí que eres un refugiado económico, que tú nada más saliste de allá para mejorar y prosperar, y después te para allá otra vez, ya te digo, te estás olvidando a la gente que tiene muertos en la familia, que tienen presos, que han sufrido ese régimen, y que, bueno, no es la mejor actitud que pudiera tener un cubano. Cada cual hace lo que quiere, pero no está bien, o sea, no debería ser así. Exacto. Es que, Godo, debiéramos nosotros mismos permitir que alguien nos ponga una medida de que si viajas o no viajas, o viajas cada cuánto, o viajas allá o viajas acá, conciencia. Te vino aquí por refugiado político. Eso tiene su peso, eso tiene una definición. Lo que pasa es que se burlan de leyes y leyes que no se aplican, pero eso tiene su definición y tiene sus consecuencias de serlo también. No solamente los beneficios que puedas obtener legalmente por ser refugiado político, sino las consecuencias que tú debes asumir por serlo también. Si todavía está la tiranía que te hizo salir de Cuba, refugiado político, tú volver a Cuba. No, ahí debiera acabarse tu categoría, ya, tú no eres refugiado político. ¿Me entiendes? Sí, yo te iba a decir dos cosas de eso. Una, eso que tú acabas de decir. Las personas son libres de hacer lo que quieran. Pero si tú, por ejemplo, vas a un lugar aquí y dices que eres refugiado político y después vas a Cuba, o sea, tenías miedo porque te estaban persiguiendo en Cuba, entonces debes perder esa condición, porque realmente entonces no tenías ningún miedo. Y de eso mismo juega la tiranía en Cuba. La tiranía en Cuba juega con ese detalle también. Y lo otro que te voy a decir es que con el gobierno de este señor de Biden, el ilegítimo, el desgobierno que tiene, la tiranía en Cuba se va a perpetuar ahí. Porque si tú agarras el periódico Granma, y esta información sí se la quiero dar a la gente, y tú lo lees y tiras incluso para atrás, todo lo que dice Granma es lo que dice el Partido Demócrata aquí en los Estados Unidos. Toda la ideología exactamente la misma. Si te va a hablar de ideología de género, si te va a hablar de racismo, el Granma parece una extensión del Partido Demócrata. Y entonces, si ellos piensan así, no hay que ir a la escuela para decir que ellos estaban locos porque Biden ganara las elecciones. O sea, que fuera que estuviera ahí ahora y no Trump. Y entonces se sacaron con eso una lotería.
aquí hubo muchas cosas raras en las elecciones, pero ese gran poder que está de arriba, que hizo y provocó lo que pasó aquí, y sacó a una persona de la Casa Blanca y puso otra. Eso es comunismo, es el comunismo internacional. Lo que está detrás del comunismo internacional, las grandes élites. Y Cuba está en esa cuerda. O sea, ellos están muy contentos con el resultado aquí de las elecciones, la tiranía en Cuba, porque de esa manera ellos saben que no van a tener ningún problema para seguir ahí. Y eso es lo que va a pasar. Eso es lo que va a pasar. Así mismo. Entonces, hablando de presos políticos, te voy a invitar a que escuches un audio. Esto es directamente hoy mismo de la prisión, kilo 5,5 en Pinar del Rey. Adelante, productor, con el audio. Lo tienes ya listo. Bueno, cuando lo tengas listo, me avisa. Él está haciendo sus ajustes ahí. En Cuba siempre presos políticos. Y cada vez llenan más. Es que hay más presos políticos de lo que la gente piensa, porque y se imagina. Porque es que hasta imagínate vos los índices de peligrosidad delictiva. Dime si eso no es un preso político. Esas son las personas que le meten 4 años por pensar que puede hacer, que puede cometer un delito. Dime. Sí, la famosa ley de... La famosa ley de seguridad. Ajá. Y hay muchas cosas Espérate, que ya lo tenemos en la línea. Espérate, Godo, vamos a escuchar el audio y después seguimos. Vámonos. Exacto, hermano. ¿Cómo se llama? ¿Desde qué? ¿Cuántos días hace que usted está presentando ese problema de ir a la visitar a su abuela? ¿Qué pasó? O sea, no te quieres resolver el problema porque te la están desquitando debido a tus ideas, a tu forma de pensar. Exactamente, mi hermano. ¿Y de qué problema ahora en este momento? ¿Qué situación le está pasando ahora en nuestro mundo de ahora?
Muchas gracias a todos los hermanos. Ahora que para también Miguel Barreta, director provincial del Partido Republicano Cuba y miembro de la Fundación Gustavo por Cuba. Hermano, una pregunta más que quisiera, la respuesta que le han dado usted ahí sobre el problema de tu abuela, todas ha sido negativa, ¿no? O sea, le están dando, no le quieren ayudar. No que hermano, vamos a hacer que el mundo entero vea esta situación, la que están haciendo con ustedes y vamos a seguir luchando, hermano, vamos a seguir luchando y que Dios quiera que tu abuela se mejore, hermano. Exactamente, hermano. Voy a pedir una Cuba libre ahora al país. Escucharon ustedes a Manuel Jesús Rodríguez García desde el kilo 5, carretera El Lazo, allá en Pinar del Río, una cárcel de las más violentas que tiene la nación, como cárcel, como todas. Y bueno, denunciando de ahí, desde el interior, en el tiempo que le dan de teléfono, llaman a los opositores para darle todas estas denuncias, todos los maltratos de los cuales reciben allí, de los carceleros del régimen. Y Godo, como hablábamos anteriormente, esta situación de Cuba es algo que preocupa porque ahora la tiranía, tú sabes, se envalentona con este ilegítimo del poder, y entonces sigue su represión, siguen pisoteando al pueblo, porque nada cambió cuando Clinton, Obama, todos esos últimos demócratas que pasaron por la Casa Blanca, o Negro Azul, no sé cómo será. Y nada cambió. Yo conozco la carretera de Luis Lazo. ¿Conoce Pinar del Río? Sí, he estado por ahí, sí. Eso es una cárcel que la gente que vive por ahí sabe lo que es. Otra cosa que también ustedes conocen muy de cerca es la de los desterrados. Wow. De Escambray y de esos lugares. San Vino, Río de Montoto, López Peña, son 3 pueblos, pueblos cautivos. Es increíble que en Cuba la gente no sabe lo que es eso. No. Y no ahora, porque han pasado muchos años. En aquella época, como no había prensa, sencillamente toda esa gente la cogieron, se los llevaron por la fuerza, los sacaron de ahí, porque Fidel le enseña bastante la reconcentración de Valeriano Weyler en la guerra del 95. Y lo que él hizo fue lo mismo en los años 60. Y sin embargo se presenta la Revolución Cubana como si fuera una cosa muy buena, que le ayuda a los pobres, toda esa cosa, con una propaganda, que es lo que te estaba hablando al principio del programa, aquí en los Estados Unidos. Cuando tú tienes una prensa totalmente a tu favor, logras este tipo de cosas. Lo que pasa que es increíble que eso esté pasando aquí en los Estados Unidos, porque en Cuba, bueno, en Cuba se sabía que podía pasar, pero que pase aquí, no. Ahora, yo quisiera incluso, he hablado con varias gente que tienen familiares o que estuvieron o que fueron desterrados o que estuvieron en la OMAP. Y yo quisiera hacer videos de eso para que la gente joven se entere y los que no son tan jóvenes, que no lo saben, de las atrocidades que hicieron y continúan haciendo esa gente. Pero eso de los pueblos cautivos es una cosa que como si fuera una película. O sea, tú le dices eso a la gente, no, un pueblo entero. O sea, que se han llevado a la gente entera de un lugar para el otro. O sea, desterrado dentro de tu propio país. Dentro de tu propio país. Le quitaron las tierras, todas sus propiedades, lo llevaron a muchos para Miramar, la mayoría lo llevaron para Miramar, mientras los mismos los guías de familia construían el pueblo cautivo allá en esos lugares. Después que lo construyeron, bueno, llevaron a esa familia que la tenían presa para allá, para un lugar donde ellos ni conocían a nadie, ni sabía
Nada, nada. Un lugar en Cuba que no se sabía nada. Aquello era en un Sandino, por lo menos Sandino. Aquello era una llanura, una sabana. Ahí no había nada. Ahí empezaron a construir edificios, casitas y aquello. Y ahí lo fueron metiendo a este pueblo contigo. Después, fíjate qué estrategia. Lo hicieron cerca de la base de San Julián. La base de San Julián es una base militar que fue antes de 59, también fue base, y después Fidel Castro se apoderó de ella y ahí siguió una base militar. Muchos militares de allí se casaron con hijas y familias de esta gente que vinieron de la villa, y ahí empezó a ligarse todo. Fíjate, ahí empezó a revolverse todo. Muchas familias mantuvieron su línea muy buena, pero otras se ligaron y ya se inmiscuyeron en el proceso revolucionario de Fidel Castro. ¿Entienden? Y así él fue ligándolo todo. Insertó todo maquiavélicamente, una mente tan maquiavélica como este hombre, tan dañina y malvada como ese hombre que nunca había nacido, como no me gusta decir el nombre. Pudo haber creado toda esa maldad y toda esa destrucción en Cuba. Y todavía hablan de los logros de ese proceso. Todavía hablan, cagarean que la educación y la educación se lo niegan, otra cosa que decir. No tienen nada más que decir. Incluso, tú sabes una parte que bien manipulada, la parte de los deportes. Tú ves estos deportistas, peloteros incluso, que hubieran sido millonarios aquí, que en un momento defendieron aquello. Te menciono los peloteros, pero fueron todos. Ahora yo mismo vi el caso de la voleibolista esta muy famosa, Mireya Luis. Varios. Cuba dio, porque claro, lo hizo por propaganda, no porque fuera bueno. Le dio facilidades a la gente para practicar deporte con condiciones malas, porque no hubieran sido nunca las condiciones que hubieran tenido en un país desarrollado. Pero la voluntad de los atletas cubanos, que de por sí son buenos, sí, hizo que muchos de ellos llegaran a ser campeones olímpicos. En el caso de boxeo, no campeones mundiales como sí, porque eran amateurs, no competían con los profesionales, pero bueno, tuvieron muchos resultados, y sobre todo los jugadores de béisbol, que tampoco la calidad es innegable. La calidad la tenían, pero lo que les moldearon la cabeza, que muchos de ellos dicen en entrevistas, que si no hubiera sido por Fidel, ellos no hubieran podido lograr lo que hicieron. Y si tú acabas de decir, si ellos tienen la calidad, ¿qué cosa les hubiera impedido a ellos ser exitosos y millonarios incluso en cualquier lugar del mundo? Porque lo que tú tienes es el talento es tuyo. Fidel no te regaló el talento. Exacto. El talento lo creaste tú con tu esfuerzo, con tu dedicación. Y entonces los mexicanos, como vienen a jugar para acá, que muchos no tienen buen poder adquisitivo allá y se vuelven millonarios, porque tienen calidad, vienen a jugar el mejor béisbol del mundo. ¿Entiendes? Yo cuando acababa de llegar aquí, que trabajaba en el hotel de maletero, me encontré ahí con el Papi Ortiz. Oh. Y le paqué el carro a Papi Ortiz, yo era maletero. Y él me dijo, él es muy chabacano, así, tiene un carácter muy... Y él me dijo, oye, nosotros los dominicanos somos los millonarios, porque a los cubanos no lo dejan salir de Cuba. Claro, eso fue hace muchos años, cuando todavía no empezó esta parte, que sí se empezaron a escapar en masa, que ya fue más grande. Bueno, hoy hay muchos cubanos aquí jugando. Pero aún así podrían ser más, porque sencillamente a los otros los tienen ahí presos, a muchos le hacen cuentos. Ya esos cuentos los muchachos jóvenes no se lo creen. Ahora hace varios años ya que sale un muchacho joven que no ha jugado ni siquiera en Cuba, en la nacional, sale jovencito y se va. Sí. Pero hace 20 años, en la época o ya 30, en la época de Arocha y esta gente. Era bien difícil, y Arocha lo dice, que él intentó irse 3 o 4 años antes, no pudo, y tuvo que esperar 3 o 4 años para poderse quedar. No, y además era una cosa muy rara. Los demás, lo que estaban... Arocha fue el que abrió, discúlpame, Arocha fue el que abrió la brecha de todo. Sí, bueno, antes se había ido Garbey. No, pero Garbey vino legal, o sea, Garbey vino en el Mariel. En el Mariel. No por decepción.
Pero Vaya, fíjate policía, que el caso de... como si fueran militares. Claro, fíjate que el caso de Garbey y de 2 o 3 y de varios que se fueron ahí y van a estar nombrados, no movió a los demás, porque cosa que el socialismo hace, que es crearte mentalidad de esclavo. Ajá. Y es precisamente que toda esta gente le daban las gracias a Fidel, porque por ejemplo, si iban a un viajecito al extranjero, ellos no pagaban el pasaje de avión. Entonces Fidel, iba a veces hasta el mismo Fidel y les decía, mira, la revolución te está pagando el pasaje, no sé, a Holanda para que vayas a un evento. La revolución, es verdad, sí, lo estaban pagando ellos, que le roban el dinero ahí a todo el mundo. Pero lo que no se dan cuenta es ese pelotero, que él, si hubiera jugado en otra parte, hubiera ganado 45 mil veces para pagarse ese salario, ese pasaje, y hubiera vivido cómodamente toda su vida. O sea, estos que están aquí ahora, que ya tienen alguna edad y vinieron después de viejos, deben estar pensando ahora cuánto los engañaron, porque ha habido actitudes... Muchos hasta lloran haciendo los cuentos que por qué no se quedaron. De los que salen Sí, Cuba, y otros todavía siguen aprovechándose en el va y viene. Y van y vienen. Sí, como el caso de de Víctor Mesa. Hay varios de ellos, no vale la pena ni mencionar los nombres porque son muchos. Sí, y es no como se dan ¿cómo fue cuenta. la frase de Churchill que dijiste hoy o ayer? Que no vale la pena pararse ante los perros que te ladran. Sí, que tú nunca vas a llegar a donde tú vas si te paras a tirarle piedra a cada perro que ladra. A cada perro que te ladra. De Winston Churchill. Tiene que seguir, no te puedes ocupar de todo el mundo. Exacto, así mismo es. Está muy buena esa frase, y ese hombre tenía frases geniales, de verdad. Godo, tú sabes que un médico de 63 años murió en La Habana. Fue uno de los casos que murió ayer domingo en Cuba por el virus del Partido Comunista Chino. El COVID-19, como dicen. Entonces, según dio a conocer en una conferencia de prensa el Francisco Durán, que es el director nacional de higiene y epidemiología en Cuba. El fallecido se nombraba Francisco Fidel Llorente Llama. Era especialista en segundo grado de coloproctología. Ahí está, ahí pusimos la foto para que lo vean. Profesor auxiliar y máster en enfermedades infecciosas y durante 25 años ejerció como jefe de servicio de su especialidad en el Hospital Manuel Fajardo en la capital. Según detalla Durán, el occiso residía en el municipio de Arroyo Naranjo y padecía hipertensión arterial, asma bronquial e hipotiroidismo. Comenzó con síntomas de fiebre y cefalea el pasado 16 de enero. Tras ser diagnosticado, estuvo 20 días ingresado, de ellos 15 en terapia intensiva. Y bueno, falleció. Eso fue... Cuba, en Cuba hay un alza muy grande de esto, de positivos de este virus. Yo recuerdo la ministra, no sé si fue, quién fue el ministro la ministra de Turismo, que dijo, y hacían comerciales con la tojosa, ¿te acuerdas de la tojosa? La artista mulatica. Vengan a Cuba, que Cuba es un paraíso, es seguro, Cuba es un paraíso, que Cuba vengan. Y lo que hay armado ahí de casos positivos aparecen 900.000 diarios. Y tú sabes cómo ellos manipulan las estadísticas. Ahora Sí, los tienen. Igual que aquí. Sí, lo que aquí los son más. Y allá donde mismo. Aquí Exacto. que hay más. Es al revés. Y allá que Pero ponen no te quizás que equivocas. menos. Claro, es el mismo mecanismo. Exacto. Mismo mecanismo en los dos lugares. Lo que pasa es que uno lo hace con un objetivo y el otro con otro. Exacto. En Cuba hay gente que se está muriendo y no dicen que es de COVID. Se murieron de otra cosa, de COVID, y lo ponen que es por otra cosa. Aquí se mueren por otra cosa y dicen que es de COVID. Así mismo. Y entonces ahora tú sabes que todo es para aislamiento, centro de aislamiento. Pinar del Río está ahí en un centro de aislamiento igual que toda Cuba. Yo quisiera poner una foto, si la tienes por ahí, de una comida que están dando en un centro de aislamiento en Matanza, en la vocacional de Matanza, una bandeja que aquello parece, vaya. Entonces es para, mira, ahí lo estaban poniendo en medio. Es para ellos reprimir, controlar, tener a la gente bajo control. Todo bajo control. Quiero decirte que esa bandeja no ha cambiado mucho de la que me No, es comía la yo. misma. Es la misma, Godo. Es la misma que
cuando tú estudiabas, que cuando yo estudiaba era la misma, que cuando tú eras profesor de ajedrez que iba a Villar del Río a hacer los torneos de ajedrez con Joaquín Cedía. Ahí me la comí en la isla de Pinas del Río. Sí. Con Quinito Díaz, con Joaquín Cedía. Quinito, que en paz descanse. El difunto en paz descanse. Así mismo. Sí. Quiero dar un anuncio aquí, Godo. Yo he puesto, nosotros cuando salimos de Cuba en 2005, todavía mantenemos la casa natal de nosotros, una casa heredada por mi abuelo de su padre. Es un isleño que le compró casas a todos sus hijos allá, y la casa de nosotros es una casa colonial, la heredamos, vivió mi abuelo, mis padres, viví yo, y la última persona que vivió allá, que fue una hermana mía, antes de venir para acá, por los años 2011, el régimen la ocupó, se quedó con la casa como todo, ya no las ocupan, pero quizás haya sido la última casa que han ocupado. Y entonces esta casa se la dieron a una familia, a dos familias, la partieron a la mitad, una casa grande, la partieron a la mitad, y en un inicio la casa era mucho más grande. Mi abuelo tenía rentado una parte de una tabaquería, a una tabaquería. Ahí me va a poner la foto ahora. Y esa casa grande que se ve ahí, la última para abajo era una tabaquería que tenía mi abuelo, la tenía rentada a una persona, y cuando llegó este señorito del 59 se la quitó y nos dejó la otra mitad, que era grande también. Pues bueno, ahora ven ahí que están divididas en 4, porque la parte para acá está partida a la mitad. Pues bien, ¿qué ocurre? Ya para seguir ahí con Godo. ¿Qué ocurre? Que ahora esa casa se ha ido deteriorando porque no hay de qué forma, no hay materiales, no hay mantenimiento, y se quedó una señora que es la esposa del difunto Tito Catalino, un señor que era como nosotros, como del barrio, como si fuera el padre de nosotros, de mi hermano, de Héctor y mío, que andábamos con él, él iba mucho a mi casa. Pues ahora ellos se decidieron arreglar la casa, pero fíjate con qué la arreglan. Esto es el casco histórico del municipio de Guana, en Pinar del Río, que es donde yo vivíamos nosotros. Ahora le ponen un tejado, no le ponen teja, le ponen fibras. Fíjate, porque no tienen otra opción. Deja que ponga la foto con la de la fibra. Mira. Ahí está la foto, está en la novela esquina, esa fibra es para arriba. Pero es que mira, si ves al frente, ahí enfrente, ahora pasa para el frente, aquello que se ve a lo lejos allá es una escuela. Y mira, hay otra casa con fibra. Una escuela con fibra, una casa de placa frente a mi casa, la del difunto Santiago Ortega, y es de placa. Y entonces, ahora a esta señora Godo le ponen 500 pesos por haber puesto esa fibra. Ahí está la multa, 500 pesos por haber puesto esa fibra. Miren ahí feliz enseñando su multa ahí, y las demás gente pueden cambiar por su respeto, ¿me entiendes? Y es una es como si ellos quisieran, ya ellos no viven aquí en esta casa, pero vamos a seguir haciendo daño. Y entonces a esta infeliz señora mayor le ponen estos 500 pesos de multa, y las demás casas en el barrio de placa, otras más de fibras de ese tipo, y no pasa nada. ¿Entiendes? Ella nos mandó esto con mucho dolor, porque nosotros hemos sido criados en ese barrio como familia, y yo quiero dar esta denuncia de la intolerancia de este régimen, de los desiguales que son ellos, dentro de tanta igualdad que quieran aparentar, de los desiguales que son, porque una de esas casas que le brindé, que le enseñé, es de una trabajadora social del régimen, ¿sí? Esa casa nuevecita, en esa casa, los que son de Guane, ahí estuvo, creo que, bueno, la casa de Críspalo, lo último vivió Críspalo, un personaje célebre de Guane. Ahí vivió Críspalo, en el barrio de nosotros, pero fíjate, la hicieron nueva y con fibra. Rompe el casco histórico. Y así la otra casa de placa que hay frente a mi casa fueron personas integradas al régimen. Ya ha fallecido el señor Santiago Ortega, que fue miembro del Ministerio del Interior. Y entonces nunca se metieron con nadie. Y ahora este infeliz le pone eso porque no tienen, si no se le cae la casa. Es lo que dice, si yo no pongo esto, no hay teja. El tejal que había, en Guana había un tejal,
desde antes de Fidel Castro, eso fue abajo. Después siguió trabajando con unas cositas, pero fue abajo. En Cuba se ha acabado todo. ¿De dónde van a sacar tela para removerlo? Es una ironía, ¿me entiendes? Mira, déjame decirte algo. El gobierno en ese tipo de sistema es quien decide quién es persona y quién no es persona. Ellos tienen esa potestad. Por ejemplo, te voy a decir un solo ejemplo, el socialismo alemán fascista. Y siempre digo socialismo porque eran socialistas. La gente le dice fascista, no es socialismo, nacionalsocialismo alemán, el fascismo. Ellos, por ejemplo, es muy difícil determinar quién es judío. No hay una característica. Cuando tú ves a un chino, tú sabes que es chino. Y si tú ves a un negro, es negro. Pero ¿cómo tú determinas quién es judío? Bueno, tú sabes quién determinaba eso. El Estado alemán, el que le daba la gana a ellos, no era judío. Y le dejaban alguna propiedad o hacer algún negocio. Ellos mismos se adjudicaban el derecho de determinar lo que eran arios. Y al otro que le daban era judío. Entonces, ¿qué pasa con esta señora de Pinar del Río? Lo mismo. Sencillamente, tú puedes hacerte una casa y hacer lo que te dé la gana, pero a otro no lo dejan poner un pedazo de teja y te meten una multa. ¿Por qué? Porque es el Estado que decide quién es persona y quién no es persona. Es el que le da la gana a ellos en el término de poder. Y si tú tienes alguna amistad o lo que sea, te puedes escapar hasta de que te fusilen, como pasó al principio de la revolución. Mucha gente sacó el pellejo porque tenía alguna amistad con alguien. Y entonces le metieron 30 años, ese tipo de cosas. O sea, es totalitarismo, ya tú sabes, el gobierno en control de la gente. Así mismo. Pues Rodo, ya casi estamos en final, o sea, ya estamos en final del programa, pero quiero que anuncies como ese aspirante alcalde de Hialeah, porque la gente los tiene ansiosos a la gente de Hialeah. Sí, esto sí lo digo, hay mucho fraude en las elecciones, en todo plano aquí local. Y eso yo lo digo donde quiera, o sea, no lo digo aquí en la voz de vuelta abajo. Y yo, si me lanzo, voy a recoger firmas, estoy recogiendo firmas entre la gente, y creo que voy a tener miles de firmas. Y entonces yo voy a saber cuánta gente va a votar por mí el día de las elecciones. De hecho, me he conocido en estos días, hoy mismo conocí personas que votaron por mí, o sea, que me conocen y yo ni siquiera lo sabía. Entonces, no quiero tener sospechas del resultado de las elecciones, no quiero ir a unas elecciones a perder el tiempo. Y creo que aquí en Hialeah, con toda esta gente de Trump que apoyó al presidente y todo ese sentimiento que hay, de que hay que hacer algo, de que no nos podemos quedar con los brazos cruzados. Yo quisiera que se sumaran mucho más gente a mí, no para aspirar a alcalde de Hialeah, en mi caso, que lo voy a hacer, sino para que aspiren a otros puestos de comisionados, de alcaldes de otras ciudades, y que saquen de ahí a toda la gente que lleva ahí 20 y 30 años, nada, cambiando de un puesto para otro. Que sales de jefe de la policía y te vas para alcalde y después te vas de comisionado a tal lugar y de comisionado a tal lugar quieres ser alcalde y después vas para el otro lado, te pasas 30 años, ese tipo de gente que no ha producido nada ya debería irse de todos esos puestos políticos. Deberían sacar. Ahora tiene que venir gente nueva, gente que nunca haya ocupado un cargo. Así que tú que estás viendo este programa, que aspire, ¿por qué no? Que diga, no, yo sí voy a hacerlo, que tenga las ideas correctas. Y todos nosotros aquí lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar la gente que está de este lado, los republicanos, los conservadores, la gente que quiere la libertad, los anticomunistas, todo este tipo de gente. Y que no tenemos nada que ver con el Partido Demócrata, porque tú no te puedes ir de Cuba y escapar de una tiranía y venir aquí a votar por lo mismo, que es el Partido Demócrata. Y la gente tiene que tener eso claro, porque todavía hay cubanos que no lo tienen claro, que te siguen diciendo que no, que el Partido Demócrata no es socialismo. Entonces, ese tipo de gente, bueno, hay que educarlos, hay que enseñarlos, pero sí definitivamente hay que tener un cambio en las directivas de las ciudades aquí. Y aquí donde quiera hay una ciudad, hay en Sweetwater, hay
en Miami Lakes, hay en Hialeah, en Miami, en Virginia, en Miami Springs, bueno, todas esas ciudades, Melly, tienen alcaldes, tienen luz cosas, que salgan gente nueva y se tiren para ahí, que cambien las cosas. O sea, en Hialeah se puede cambiar. Vamos a ver, yo creo que tengo el apoyo de la gente, así que seguro que sí. Probablemente el apoyo total y de verdad, estamos contigo. No somos residentes de Hialeah, pero estamos contigo y vamos contigo para adelante. Vamos a tocar puertas, cuenta conmigo a la hora que sea y vamos a tocar personas que viven en Hialeah, que yo sé que te van a apoyar. No, en serio te lo digo, si yo consigo todo el voto de Ron, de la gente de Ron, a mí no es quien me gane. Fíjate que te lo estoy diciendo aquí para si alguien lo quiere oír y se empiece a preocupar si tiene esas aspiraciones. De verdad que no, porque tengo muchísima gente. Lo que pasa es que, ya te digo, hay que hacer cosas para bien, no es llegar y yo creo que toda la gente, es más, hay muchos de estos políticos que quieren servir a la ciudad, que el mayor servicio que le pueden dar es irse para su casa y no aspirar más nunca a ningún puesto. ¿Entiendes? Eso sería buenísimo servicio que le den a la ciudad. Así que si alguno de ellos me está oyendo, pues que coja el consejo y que lo haga. Así, Godito, Godo, esta es la primera vez, gracias a Dios, que estuviste aquí con nosotros, pero yo sé que vas a estar mucho. No va a ser la última. Seguro que no, y aquí siempre nosotros estamos, mira, como siempre les digo, con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Boitel. Y siempre le decimos, viva Cuba Libre, abajo el comunismo. Y a votar por Godo, vamos a unirnos por Godo, que esta es la esperanza, aquella que se perdió un poco cuando nos hicieron la trampa y nos quitaron a Trump de ese camino que llevaba. Pero esta es la esperanza por lo menos para Hialeah. Y así tienen que haber focos en diferentes ciudades, porque esto no se acaba, señores. Si bajamos la guardia, nos ganan. La pelea esta sigue. Y ahora en noviembre con Hialeah y cada 2 años con los representantes y así. Y vamos a votar por los patriotas de verdad. Y otra cosa, como digo yo, revista 1%, no vayan a la izquierda. Seguro, y por la izquierda, ni por la bicicleta, ni por la izquierda, ¿no? Por la derecha. No. Un abrazo, hermano. Cuídate, Dios te bendiga. Gracias por la invitación, de verdad, de corazón. Nos vemos el miércoles. Vengo con el pensamiento de Martí, la fuerza del brazo de Maceo y el corazón de Boitel. Yo soy la voz de la resistencia de una nación que sufre y no aguanta más tanta represión. Por eso te identificas con mi canción. Somos la voz de vuelta abajo, el la voz de la resistencia, la voz de muchos cubanos. La voz de vuelta abajo, denuncia todos los abusos que viven nuestros hermanos. La voz de vuelta abajo, están a favor de Trump contra el globalismo izquierdista. La voz de vuelta abajo, es la voz de un mundo libre, un mundo capitalista. Somos la voz de la verdad, en verdad somos la voz de todo un pueblo que no tiene voz. Somos la voz que representa a todo el que pasa trabajo. Somos la voz de un mundo